Gracias, maestro Jorge Velasco. Muchas gracias, licenciado Francisco, y también a la licenciada Lisbeth Telles. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Y más que nada, hoy en día, ¿no? Hoy en día que tanto se habla sobre el derecho, sobre la impartición de justicia, sobre a dónde quedan los derechos de terceros cuando personas invaden, cuando personas lo lesionan, cuando personas vulneran los derechos de otras personas. Hay una limitación siempre en el ejercicio del derecho y el Estado tiene ese poder coercitivo para hacer cumplir la normativa, para hacer cumplir las leyes. Es una cuestión muy importante porque cuando hablamos de la importancia del derecho en la sociedad, tenemos que tomar en consideración nosotros, estimados abogados, estimados compañeros, que sin lugar a dudas, permítame un momento, sin lugar a dudas, esto es una parte muy importante de toda una formación, de toda una cultura sobre la justicia. Creo que a veces nos preguntamos cuál es la importancia del derecho, por qué es importante que la norma se cumpla, cómo se conforma la norma, cuál es su proceso de creación. Pues bien, estas preguntas son una base, son una columna vertebral de por qué es importante esta ciencia en la sociedad. Y créanlo o no, compañeros, ustedes todos los días realizan actos jurídicos. Todos los días se encuentran relacionados con el cumplimiento de la norma. Todos los días, sin lugar a dudas, hay una manifestación del derecho que se plasma, que se materializa. Y esto es una parte importante que quiero platicar, y voy a platicar de varios autores que van a complementar esta idea, estimados abogados. Para empezar, lo primero que quiero que analicemos es, de acuerdo que a diversos estudios que se han realizado sobre las distintas profesiones que se imparten en nuestro país, sin lugar a dudas la licenciatura en Derecho ocupa un lugar muy importante en la formación profesional y en todos los niveles, tanto a nivel licenciatura, maestrías y doctorados. Tenemos que decir que México se encuentra muy bien posicionado en el mundo respecto a la calidad académica, respecto a los planes de estudio, respecto a lo que México aporta dentro de la cultura jurídica. Podemos aportar más y creo que hemos tenido un buen desempeño en relación a la doctrina sobre el derecho, pero bueno, hasta cierto punto también tenemos muchas limitaciones y creo que ese es el punto que podemos cambiar nosotros en una formación profesional como abogados. La formación cultural del derecho, que es otra de las pautas muy importantes que tenemos que platicar, es que el abogado se encuentra inmiscuido en aspectos sociales, académicos, culturales, tradiciones, costumbres, temas de ética. Hoy tanto que se habla de la ética, ¿no? En la mañana veo que en la conferencia mañanera el presidente López Obrador habla sobre una cuestión de ética, de una normativa de esta naturaleza, pero bueno, esta es una cuestión muy importante que versa sobre el derecho, y en su momento cuando un jurista llamado Hans Kelsen trató de constituir la norma y verificar por qué el derecho es una norma que tiene que quitarse de aspectos que le quiten esa pureza, pues bueno, se estableció la denominada teoría pura del derecho, la construcción y la validez del derecho en tanto sea construido de conformidad como establece la propia norma fundamental. Pero bueno, entonces el abogado tiene esa amplia formación y por eso el abogado es una persona muy preparada, muy capacitada, una persona que ha entrado en tantos temas sociales que sin lugar a dudas forman parte importante de su formación profesional. El abogado también tiene una función muy importante en el tema de asesoría jurídica. Creo que aquí veo que hay muchas personas que conozco personalmente y sé que son excelentes abogados y han sido excelentes expositores y defensores en distintas áreas del derecho. Y sin lugar a dudas, la parte de la asesoría jurídica es fundamental, porque el jurista es un experto en leyes. Pero esa expertise en leyes también tiene una implicación muy importante: materializarlas, resolver un caso práctico.
¿De qué sirve el derecho si no tenemos la capacidad nosotros de poder resolver una controversia que se está planteando? Otro de los puntos importantes que analiza la encuesta es de que la licenciatura en Derecho genera cierta estabilidad económica, porque podemos tener distintos ámbitos de aplicación del derecho, tanto un ámbito público en 3 niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, como también en la iniciativa privada. Entonces creo que hay una parte muy importante en donde el licenciado en Derecho se puede desenvolver. Y tenemos también que el abogado, con motivo de todas estas reformas que hemos tenido, tanto en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral, en temas de amparo y demás cuestiones, el abogado hoy en día no basta con que escriba bien, sino también entramos a un abogado con un léxico adecuado, con una buena argumentación, con buen soporte teórico, con buen soporte práctico para el ejercicio del derecho. Prácticamente el día de hoy se requiere una gran habilidad para desarrollar esta actividad. Y bueno, el campo laboral, pues como ya hemos mencionado, es muy amplio dentro del derecho. Implica diversas áreas como la consultoría, el litigio profesional, trabajar en ministerios públicos, en centros de impartición de justicia, a través de los denominados medios alternos de solución de controversias. Y bueno, hay una distinta vertiente donde se puede desempeñar el abogado en particular. Alguna de las funciones que tiene el abogado es que el abogado es una persona que tiende a disfrutar de los buenos argumentos, de los comentarios importantes respecto a la doctrina, respecto a cómo resolver una controversia. No es que nos guste discutir sin bases, no, todo lo contrario. El abogado es una persona que gusta de escuchar pláticas interesantes, pláticas inteligentes, pláticas que aporten nuevo conocimiento. Creo que las personas que ya se dedican a este ámbito laboral no me dejarán mentir que se disfrutan mucho esas buenas discusiones. Otro punto que también tenemos que fortalecer, y lamentablemente a veces no llegamos tanto a esos acuerdos, es que el abogado debe ser una persona que sea buena para la negociación. No todo se resuelve en tribunales, abogados. Es un error pensar que cualquier controversia la vamos a resolver ante el órgano jurisdiccional. No, actualmente hay que negociar, hay que llegar a acuerdos entre las partes y de esta manera solucionar conflictos. Es una pauta muy importante del abogado hoy en día. El abogado es una persona que tiene la habilidad, la persuasión adecuada para resolver un conflicto, para convencer a una contraparte, para demostrar nuestras pretensiones ante el órgano jurisdiccional, que creo que esa es parte importante de los argumentos que nosotros vamos a defender en base a elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios, lo que la doctrina conoce como la teoría del caso. El abogado llega a tener una buena coraza emocional. El abogado es sensible con la problemática social. El abogado debe estar consciente con esa necesidad que tiene el pueblo, que tiene la comunidad de resolver sus conflictos. El abogado no se puede apegar, no se puede quitar de este aparato humano, de este aparato sensible para resolver conflictos, para pronunciarse sobre elementos que puedan ir en contra de la ley. Y bueno, el abogado, antes que nada, también es una persona perfectamente organizada. Los que son abogados y se dedican al área de litigio no me dejarán mentir. Si perdemos algunos minutos y no llegamos a la audiencia, es muy probable que el asunto ya esté perdido. Porque de alguna manera muchas audiencias pues puede que se atrasen, pero también muchas de ellas son muy puntuales en su cumplimiento. Y si ya las partes se señalaron y no asisten, pues evidentemente hemos perdido una oportunidad procesal. Y bueno, esas oportunidades procesales, abogados, al final no se van a recuperar. Otro punto es, el abogado es una persona persistente, es una persona que no se rinde. Si ante el órgano jurisdiccional en una primera instancia no resuelven a mi favor, me voy a una segunda instancia, y si aún así no resuelve a mi favor la sala,
entonces presento recursos. Y si tampoco los recursos son suficientes, abogados, entonces me voy al amparo. El detalle es que el abogado agota todos los recursos legales que tenga en su poder para solucionar un conflicto. Ese es un tema que nosotros tenemos que considerar, y eso habla también del compromiso y la ética que tiene el abogado. El éxito depende de la paciencia, el estudio, la dedicación, el compromiso que tengamos con la justicia. Créanme que no hay que mentir a los clientes, hay que ser muy puntual, hay que decirles la verdad respecto a pues la posibilidad de que una controversia sea favorable o no, la cuestión del tiempo que se puede llevar, porque lamentablemente a veces se engaña a los clientes y no se les da un resultado satisfactorio cuando concluye una controversia porque no les decimos la verdad. Y bueno, el abogado, fíjense lo que mencionamos acá, no significa violencia, tiene cierta dosis de agresividad. Pero entiéndase esto, abogados, que la dosis de agresividad implica una cuestión de que ante la injusticia el abogado se crece, ante la injusticia el abogado presenta recursos, ante la injusticia el abogado no cede. Esta es una parte importante y eso habla de la ética, el compromiso y la lealtad que tenemos para con nuestro cliente y con nuestro ejercicio profesional. Muy bien. Esto es parte importante, estimados abogados, y bueno, por eso lo estamos comentando en esta sesión. Muy bien. También, para empezar ya bien con el tema referente a cómo se construye el derecho respecto a elementos importantes como de la deóntica jurídica, pues bueno, partimos que un egresado en derecho, como ya mencionamos con antelación, se desempeña en la administración pública municipal, se desempeña en los centros de impartición de justicia, en los centros de conciliación y arbitraje, trabajando como facilitador en los medios alternos de solución de controversia, siendo de alguna manera una persona que forma a nuevos abogados a través de las universidades, que también es una parte muy humana y una parte muy sensible, y vale mucho la pena trabajar en ello, en la formación de futuros abogados, en las fuerzas policíacas, en las fuerzas armadas de nuestro país, que tanto se requiere buenos abogados, en notarías, en embajadas, en consulados. Podrán ustedes desempeñar su actividad profesional de forma independiente o trabajar en la parte corporativa de las empresas, en esas asesorías que nosotros podemos hacer para estas personas morales y ayudarlos a constituir una empresa o a administrar su parte jurídica, ¿no? Su parte de la elaboración de contratos, de la celebración de cartas finiquitos con los trabajadores, de la celebración de algunos acuerdos que lleguemos con algunos proveedores. Pues bueno, hay una infinidad de actividades que nosotros como abogados podemos desempeñar. Muy bien. Voy a partir con una obra que se escribió en 1949, se publicó en la Revista de Derecho Procesal Latinoamericana en el Uruguay, y en esta revista un jurista muy destacado llamado Eduardo J. Couture escribe 10 puntos importantes sobre lo que debe hacer un abogado, sobre las funciones que realiza un abogado, el decálogo del abogado. Y aquí tenemos a Eduardo J. Couture. Y Eduardo J. Couture nos señala 10 puntos importantes que debemos tomar en consideración cuando se ejerce esta hermosa profesión. El abogado tiene que estudiar. Compañeros, todos los días hay reformas, todos los días hay nuevos criterios, hay acuerdos, y no nos basta con la legislación nacional. Recuerden que entró una reforma constitucional el 10 de junio del 2011 en tema de derechos humanos. Y ahora planteamos no solamente lo que se establezca en las leyes locales, en la Constitución, sino también me voy a lo que establezcan los tratados internacionales. Y ello implica que el abogado debe ser una persona muy estudiosa, muy conocedora del tema, una persona que se tiene que estar capacitando constantemente para este ejercicio profesional. Hay un punto que no hemos querido entrar los abogados, pero vamos a ver nosotros que tuvimos un antecedente de formación de colegio de abogados. No hemos querido entrarle a la colegiación,
Pero creo que es un tema que tenemos que afrontarlo y tenemos que capacitarnos los abogados, porque el día de hoy requerimos buenos servidores públicos, requerimos abogados muy comprometidos con la impartición de justicia, con el ejercicio del derecho. El segundo punto que nos señala Eduardo J. Couture nos dice lo siguiente: pensar. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Pero se ejerce con lógica, se ejerce con la praxis, se ejerce con el ejercicio cotidiano del derecho, se ejerce presentando de alguna manera los recursos, presentando la demanda, la acción, la pretensión ante el órgano jurisdiccional, se ejerce presentando los argumentos, compañeros. Entonces sí, hay que estudiar, pero ese estudio hay que llevarlo al terreno práctico, hay que materializarlo, hay que ejercerlo con lógica. Tercer punto. Dice, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. ¿Qué implica eso? Vamos a ver un poco más adelante. El derecho tiene elementos y tristemente no porque sea una norma jurídica represente que necesariamente es justa. Nos dice el mandamiento, si el abogado se encuentra en un conflicto entre derecho y justicia, el abogado debe de imperar por la justicia. Ese es el punto principal que tenemos que destacar. La justicia siempre va a tener un parámetro de mayor amplitud, de mayor protección, de mayor garantismo dentro del derecho. La lucha constante por el derecho, la lucha cotidiana, la lucha por ejercer la justicia, la lucha por confrontar la norma y verificar que sea axiológicamente justa, que sea una norma que vele por los derechos humanos. Lamentablemente muchas veces no llegamos a este propósito. Y ahorita vamos a platicar por qué. Porque como se percibe el derecho, porque como se aplica, a veces no es de la forma más adecuada. También dice Eduardo J. Couture que el abogado tiene que buscar la lealtad. La lealtad para con su cliente, a menos que ese cliente sea indigno del abogado. ¿Por qué? Porque cometa algún delito en su contra, porque lesiona los intereses del abogado, porque este cliente no es leal respecto a la verdad jurídica que tiene que conocer el abogado. Lealtad para con el contrincante. Voy a ir en contra de él con argumentos jurídicos, con un soporte normativo, con una teoría del caso. No significa que sea mi enemigo, que sea una persona que no deba de respetar en ese ejercicio profesional. Tengo que litigar contra él de buena fe. Esa protesta de buena fe que nosotros planteamos en nuestras demandas, en nuestras contestaciones, implica que cuando yo ejerzo mi profesión, lo hago con una lealtad procesal para mi contraparte y lealtad para con el juez. ¿Por qué? ¿Por qué, abogados? Porque el juez, ¿sobre qué se va a soportar? Sobre la teoría del caso que yo presento, sobre mis hechos, sobre mi derecho, sobre mis pruebas, ese desahogo de pruebas, esos argumentos que voy a presentar, esos alegatos. Sobre eso el juez va a resolver. Y entonces yo tengo que hacer un ejercicio leal de mi profesión. Tolerar tanto la verdad ajena como mi propia verdad. Si yo quiero que mi verdad sea escuchada, tengo que tolerar y aceptar la verdad ajena. Ello implica, compañeros, que debo ser respetuoso de los argumentos que vierta mi contraparte en un juicio, aunque esos argumentos no sean favorables para mi parte. En todo caso, pues los voy a refutar, los voy a controvertir, pero tengo que tener ese respeto porque si yo quiero que mi verdad sea escuchada, también debo de respetar la verdad de mi contraparte. Muy bien, como diría Montesquieu, Voltaire durante la Revolución Francesa, ¿no? Podré estar en contra de lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho que tienes a hacerlo. La paciencia en el derecho. El derecho, en la parte adjetiva, es todo un proceso. Hay una serie de pasos concatenados que nosotros tenemos que seguir para resolver una controversia. Y esos pasos concatenados que nosotros llevamos, estimados abogados, nos implica una cosa: tiempo.
Yo no le puedo decir a mi cliente que esta controversia la voy a resolver en un corto tiempo si la ley me marca plazos. De alguna manera debo de tener la paciencia de que cada plazo procesal va a llevar su tiempo para dirimir el conflicto. Entonces la paciencia es una virtud muy importante dentro del ejercicio profesional. Y la verdad que hay que tener esta noción para con nuestro cliente y que nuestro cliente tenga la noción de que esta controversia lleva su tiempo y que al final de cuentas con estos buenos argumentos que yo voy a presentar podemos tener un resultado favorable para sus intereses. Tener fe para con el derecho. Alguna ocasión me acuerdo que en una clase de maestría me decía un alumno que él no creía en las instituciones, ¿no? Que de alguna manera el derecho estaba caduco, que el derecho fallaba, que cuando el derecho falla, que el tema social, que el tema del ejercicio legítimo de la revolución es el que debe imperar. Entonces yo sí le dije, entonces, ¿por qué estudió usted derecho si no cree en la norma? ¿Por qué estudió derecho si no cree en la fuerza de la ley? ¿Por qué estudió derecho si usted no tiene esa noción de que el derecho es la herramienta que podemos utilizar para solucionar conflictos? A lo mejor sí, estoy consciente de que hemos hecho un uso indebido del derecho. Estoy consciente de que lamentablemente los operadores jurídicos no han sido de lo más éticos en el ejercicio profesional. Estoy de acuerdo que los ministerios públicos han llegado a un tema de corrupción muy importante. Estoy de acuerdo que los jueces se han corrompido. Estoy de acuerdo que las autoridades. Estoy de acuerdo. Pero compañeros, aquí tenemos que velar por una cuestión. O soy jurista o quiero convertirme en un simulador del derecho. Y esa es una parte muy importante que tenemos que tomar, esa directriz moral, esa brújula que nos va a guiar hacia dónde vamos a dirigir nuestro camino. La fe en el derecho para la convivencia humana y para el bien común de nuestra comunidad. También tenemos olvidar. Compañeros, quitémonos esos egos que nada nos dejan. Quitémonos esa carga de decir que soy el mejor abogado por los estudios que tengo, por los casos que he ganado. Eso no trasciende, compañeros. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es buscar que se administre justicia, es buscar que de alguna manera se resuelva una controversia. Y cuando tenemos que olvidar tanto la posible victoria que tengamos como la derrota. Porque a final de cuentas el derecho es esa lucha constante, esa búsqueda perpetua por dar a cada quien lo que le corresponde. Y en ese sentido no podemos estar cargando con todas esas emociones, porque si no va a llegar un momento que no podemos continuar ejerciendo esta profesión, porque es tanta lucha de pasiones, compañeros, que lamentablemente tenemos que dejar las cosas, tenemos que ir dejando cosas en el camino y seguir avanzando en el ejercicio del derecho. Amar la profesión, amarla en cuerpo y alma, entregarse completamente a este ejercicio profesional, entregarse al derecho, entregarse a la formación de nuevos abogados, entregarse al tema de que esta profesión nos va a llevar a disfrutar todos los días la actividad que realicemos. No vamos a trabajar ningún día, compañeros, porque va a ser una aventura muy bonita cada día. Y cuando alguna persona muy querida, cuando un hijo, cuando algún nieto, cuando alguien nos pida un consejo para su ejercicio profesional, con mucha dignidad y orgullo, le podamos recomendar que se convierta en licenciado en Derecho. Imagínense qué bonito sería eso, compañeros. Muy hermoso es esta parte de la actividad profesional. Esto nos dice Eduardo J. Couture. Compañeros, depende su formación profesional, depende su instrucción, depende su habilidad, depende el gusto que ustedes vayan teniendo por alguna área del derecho. Va a haber distintas especialidades. Ustedes pueden optar por un mundo de derecho. Si a ustedes les interesa el tema de los contratos, las obligaciones, las sucesiones, las personas morales, los atributos de la personalidad, las cuestiones referentes a pensión alimenticia, patria potestad y demás, aquí está el área civil.
Si ustedes quieren trabajar sobre el tema de los delitos, la persecución de esos delitos, la integración de las carpetas de investigación, la configuración de establecer una responsabilidad penal para una persona por la comisión de una conducta típica antijurídica culpable y punible, pues aquí tenemos al derecho penal. Tenemos también la cuestión de los conflictos que se suscitan en materia del trabajo, conflictos laborales, despidos injustificados, indemnizaciones por accidente de trabajo, riesgo de trabajo, muertes, etcétera. Aquí lo tenemos, compañeros. ¿Quieren saber cómo se constituye el Estado, cómo funciona, de alguna manera la forma en que opera el Estado y los distintos órganos que la conforman, tanto centralizados, descentralizados y desconcentrados? Pues bueno, aquí tenemos el derecho administrativo. Queremos ver cómo el Estado se hace de recursos para cumplir con su función de derecho público. Pues bueno, vemos el fiscal, los conflictos entre comerciantes, el mercantil, los conflictos entre ejidatarios, comuneros, con los terratenientes, el agrario, el derecho corporativo referente a la asesoría que los abogados hacen a las personas morales en su parte administrativa. El tema referente a los conflictos electorales, aquí está, compañeros, lo referente a los derechos que consagra la Constitución, los tratados internacionales, los medios de control de constitucionalidad como el juicio de amparo. Aquí lo tenemos, la protección tan amplia de los derechos humanos, compañeros. Hoy en día parece que los derechos humanos es un eslogan que solamente utilizan los políticos, utilizan las personas cuando quieren evadir alguna responsabilidad y a veces no sabemos ni qué son los derechos humanos. Es una parte importante del derecho, el derecho internacional, sin lugar a dudas. Hoy en día, compañeros, el mundo es muy pequeño. Lo que ocurre en China trasciende en México. Tan es así que tenemos una epidemia global que afecta a todo el mundo. No podemos cerrarnos. Al final de cuentas, lo que ocurre a nivel internacional repercute. Y entonces es una parte importante. La criminología en la investigación profesional de los delitos, en la investigación científica de los delitos, el derecho notarial, cuando se constituye un instrumento público, cuando se protocoliza, compañeros. Esta es una parte muy importante y fundamental de la formación, el tema de la propiedad intelectual, el tema de los derechos de autor. O sea, al final de cuentas hay una amplia gama que el abogado puede ejercer. Y bueno, aquí llego a una postura muy importante. Esta postura es de un jurista brasileño llamado Miguel Reale. Miguel Reale nos dice hay 3 elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración sobre el derecho. Y en cada uno de estos puntos pongo una imagen que lo representa. Si se fijan, cuando hablo del hecho, menciono la problemática social, menciono el conflicto, menciono la necesidad de una colectividad. Al final, eso es la importancia del derecho. El hecho social que para combatirlo, que para darle una solución, se materializa en la creación de la norma, pasando por un procedimiento legislativo que establece la propia Constitución, para que esa norma sea de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Y otro aspecto importante del derecho que nos dice Miguel Reale es el aspecto valorativo, el aspecto axiológico, que ese derecho sea un derecho justo, que ese derecho sea un derecho que vele por los derechos humanos, que no vaya en contra de los derechos de una persona. 3 atributos que lamentablemente a veces no se cumplen. ¿Cuántas veces vemos que la problemática social que tenemos aquí no se soluciona con la ley? ¿Cuántas veces vemos que la norma que ha emitido el órgano legislativo es contraria a los derechos humanos? ¿Cuántas veces, compañeros, no se ha visto esto? ¿Cuántas veces no se materializa, no se aterriza esta función de la importancia que tiene el derecho y los elementos que la están constituyendo?
Esto es una parte importante. Lo ideal, estimados abogados, es de que el derecho cumpla estos 3 requisitos. Que el hecho social sea garantizado, sea protegido, sea combatido por la norma. Y que esa norma, cuando se plasma, vele por los derechos de las personas, vele por el bien común. Esto es lo que tendría que buscar el derecho, estos 3 elementos. Y bueno, complementando este estudio de la importancia del derecho en la actualidad, tendríamos que decir lo siguiente. Esto nos lo dice Miguel Reale, un jurista uruguayo, pero también tenemos a un jurista mexicano llamado Eduardo García Maínez, que nos hace este planteamiento, la teoría de los 3 círculos. Y Eduardo García Maínez hace la siguiente alusión. Dice lo siguiente, a ver, el derecho formalmente válido, muy bien, es el derecho que por principio de cuentas es creado por un órgano competente. Muy bien, este órgano competente crea la norma. ¿Quién puede ser un órgano competente? Pues depende de la norma. Puede ser el Congreso de la Unión, puede ser los congresos locales, será el presidente de la República, el gobernador en el caso de un reglamento, de un decreto, podrá ser el ayuntamiento en el caso de bando de policía o en gobierno. Bueno, depende el tipo de norma que estemos refiriendo. Este derecho formalmente válido se crea de conformidad, como lo establece la norma que da origen al derecho, que puede ser la Constitución federal, la Constitución local, las leyes orgánicas municipales, etc. Y además, esta norma es de observancia general, y de cumplimiento obligatorio. Muy bien, se supone que estos son algunas partes importantes cuando hablamos nosotros del derecho formalmente válido, que tenga estas características para que este derecho cumpla con este requisito. Después García Maínez nos hace otro planteamiento importante. Ahora pasamos al derecho intrínsecamente válido y nos dice García Maínez que la validez del derecho se va a dar en tanto este derecho garantice los derechos humanos. Muy bien. ¿Cuál es el punto? A ver, García Maínez critica la postura de la teoría positiva del derecho de Hans Kelsen, planteando lo siguiente. A ver, el derecho positivo va a ser válido, pero ese derecho positivo, cuando se constituye, tiene que tomar como esencia, tiene que tomar como origen el derecho natural. Si no se toma como referencia al derecho natural, pues este derecho positivo no debe ser obedecido. Al final de cuentas, se debe garantizar los derechos inalienables de las personas, los derechos inherentes, los derechos naturales, los derechos que están intrínsecamente, en la naturaleza del ser humano. Este es un punto muy importante. Esta es la validez del derecho. Lamentablemente no entramos muchas veces a ese presupuesto. El derecho intrínsecamente válido lo da en tanto que el derecho que es creado por el legislador tome como referencia, tome como base el derecho natural. Muy bien. Y bueno, otro punto importante, abogados, es la eficacia del derecho. ¿Qué implica esto? Que si una persona comete una infracción, existe un elemento de coacción, existe un elemento de castigo para que el derecho sea efectivo. ¿De qué sirve el derecho
si una persona que lo vulnera no es sancionada? ¿Cuál es el objeto del derecho? Pues no habría ningún propósito, compañeros. No habría ninguna propuesta de por qué el derecho debe ser obedecido. No habría ningún sentido del por cumplimiento de la norma. El derecho positivo o eficaz nos plantea, si alguien incumple con la norma, el Estado tiene un elemento que se llama coacción. El ejercicio legítimo de la fuerza del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. ¿Se entiende, abogados? Esta es una parte importantísima. Entonces, ¿en qué concluye Eduardo García Maínez sobre esta teoría? Pues bueno, el ideal es que el derecho cumpla con los 3 elementos que hemos señalado, que sea creado por un órgano competente, que respete los derechos humanos de las partes y que si alguien lo vulnera, sea objeto de sanción. Ese sería el ideal, en la cual convergen estos 3 elementos. Lamentablemente, pues a veces nos toca estar por acá, con alguno de los elementos, nos toca estar por acá, compartiendo 2 elementos, pero el punto principal es que converjan los 3 elementos que hemos señalado con antelación. García Maínez materializa que el derecho así se va a integrar, a final de cuentas, en derecho público, que es la relación que se dan entre los entes públicos. Este es el derecho público. Relación entre entes públicos. Muy bien. Entes públicos de sus 3 niveles de gobierno, federal, local y municipal. Y así en su diversa forma de administración, centralizada, descentralizada, desconcentrada. En sus relaciones entre estos entes públicos y entre la distinta clasificación de los poderes que constituyen al Estado. Y también se da el derecho público en la relación de estos entes públicos con los particulares. Pero estos entes públicos tienen la calidad de gobernantes y estos particulares tienen la calidad de gobernados. Esa es una relación de derecho público. Cuando el Estado actúa bajo esa investidura, está actuando en esta relación de derecho público. Muy bien. Perfecto. Abogados, otra pauta importante es la relación que se da entre los particulares. El derecho privado. Relación entre particulares. Rige un principio que se llama la autonomía de la voluntad, que implica que los particulares pueden hacer todo aquello que no se encuentre prohibido por la norma. Los particulares tienen esa independencia y pueden hacer todo aquello que no contravenga el derecho de una tercera persona. Si lesiono sus derechos, entonces ya tengo limitaciones. Muy bien. Ahí tenemos la relación entre particulares y rige el principio de autonomía de la voluntad, en tanto no se oponga al mandamiento normativo, en tanto no afecte el derecho de una tercera persona. Muy bien. Ahí ustedes ya saben cómo ubicar algunas materias: el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho corporativo, el derecho internacional privado, etcétera, etcétera. Otro derecho que nació con motivo de la Constitución de 1917 es el derecho social. En el derecho social se contempla la protección de grupos vulnerables. Muy bien. Se contempla la protección
de grupos referentes a derechos sociales como son la educación, el tema del trabajo, el tema agrario y el tema referente con la prestación de servicios de seguridad social. Muy bien, aquí encontramos al derecho social y principalmente se plantea en el artículo 3º de la Constitución referente a la educación, al artículo 27 referente a los derechos propietarios originarios de los bienes de la nación y la partición de la tierra para los campesinos, el tema del artículo 123. Aquí tenemos aterrizado principalmente lo que conocemos nosotros como el derecho social. Muy bien, ya casi para llegar a un último punto, compañeros, que más que nada fue un tema reflexivo, voy a llegar a una obra de un gran jurista, mi maestro, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Escribió un libro muy interesante, El jurista y el simulador del derecho, allá por la década del 80. Y una pregunta muy importante: ¿en qué nos queremos convertir? ¿Juristas o simuladores del derecho? Ese es el planteamiento. El jurista es garante de la sociedad. El simulador no lo es, ¿eh? El simulador es un cobarde. No representa al caballero del derecho, al que busca la justicia, al que busca el bien común. Se oye como de Calimán, pero dice: el jurista es el paladín de la libertad, es el cultor del derecho, busca el bien común, busca buenos argumentos para resolver una controversia, busca un tema social, ayudar a las personas a resolver sus conflictos. El jurista es una persona auténtica, busca soluciones, busca alternativas, busca nuevos argumentos. Eso es parte de lo que hace un jurista. No trabaja de a puro machote, o de puro formulario, sino el jurista empieza a construir nuevos argumentos. El jurista es, de alguna manera, una persona con veracidad, con integridad moral, una persona que busca ese elemento, que busca sobresalir no solamente por querer tener un cliente, sino buscar la verdad legal. El jurista tiene un amplio sentido arraigado en la justicia, en buscar que se repare el daño a una persona que fue afectada, en buscar de que una persona que fue despedido injustificadamente sea resarcido en sus derechos laborales, que sea indemnizado, en buscar en un tema penal que la persona responsable pague por el delito que cometió, y si la persona no lo cometió, que de alguna manera se demuestre con argumentos ante el Ministerio Público que no fue objeto de la comisión de ese hecho delictivo. Muy bien, esos son puntos importantes, abogados. Tenemos que el jurista busca la protección, busca el amparo, busca garantizar el derecho de los grupos más desprotegidos, de los grupos más reprimidos. Hay que hacer labor social muchas veces, abogados. Si podemos ayudar sin tener ningún honorario, simplemente por el hecho de ayudar, esa va a ser una pauta muy importante. La cultura del derecho. Más o menos, si ustedes platicaran con un abogado de abolengo, de un abogado que se formó por ahí de los años 50, 60, 70, les podrá decir una cuestión, compañeros. La cuestión es que el jurista es una persona muy culta. El jurista sabe de humanidades. El jurista sabe de historia. El jurista se forma en literatura. El jurista se forma desde el aspecto del conocimiento de sociología, desde el aspecto de las necesidades de la colectividad. Es la base en la columna vertebral de las humanidades.
Por eso es muy importante esta carrera. Y miren, compañeros, que no los apantallen a alguien que por el hecho de que diga, me conozco los artículos de memoria y los recito así, artículo del Código Civil, artículo del Código Penal. Pero bueno, ¿eso me hace ser un excelente jurista? No. ¿Saben lo que sería más o menos? Sería un leguleyo. Sería una persona que sé de memoria los artículos, pero no basta con conocerlos de memoria o con aplicarlos más o menos con cierta habilidad. Lo importante son los argumentos, lo importante es la directriz moral, lo importante es la ponderación de los derechos. Eso es lo que trasciende el día de hoy, compañeros. Si no, yo les pongo una prueba. Vayan afuera de las juntas de conciliación de arbitraje, que ya están a punto de desaparecer, ¿eh? Vayan afuera y vean unas personas que están ahí paradas. Se llaman coyotes. Esas personas se saben el procedimiento de pies a cabeza, ¿eh? El artículo que ustedes le digan, miren, así lo tienen al dedillo, ¿eh? Lo saben de memoria. Pero compañeros, eso no forma un jurista. Había un error en mis profesores muchas veces de la universidad que me obligaban a aprenderme artículos de memoria. Díganme en qué trascendió en nada. Terminaba el examen y como mencionó el maestro Velasco, se me olvidaba. Se acabó todo. ¿Saben qué es lo importante? Pensar, reflexionar el derecho, argumentarlo, ponderar. Esos son principios y bases argumentativas que hoy trascienden. Por eso la formación del derecho se da sobre esa base, sobre el tema de la interpretación, sobre el tema de la argumentación, sobre el tema de la deóntica jurídica. Eso es lo que convierte a un buen jurista, compañeros. Muy bien. También otro punto importante, ahora sí ya casi para llegar a esta conclusión, rápidamente, es que el simulador solamente busca aparentar algo que no es. Un intelectual de pacotilla. Un intelectual que por el hecho de andar con sus libros cargando ya cree que el conocimiento lo va a tener. Aquel que solamente busca títulos, grados, diplomados, talleres, solamente por llenar su currículum. Pero no lo ejerce, pero solamente es ego, pero solamente es vanidad. Como aquellas piñatas muy bonitas por fuera, con mucho color, pero huecas por dentro, compañeros. Ese es el simulador. El simulador es un farsante. ¿Saben qué buscan? Que le aplaudan, que le digan bravo, es usted el mejor, es usted brillante, que lo adulen. Y hay de varios niveles, ¿eh? Hay licenciados, hay maestros, hay doctores, hay postdoctores que son simuladores del derecho, ¿eh? Hay gente que puede estudiar en las mejores universidades del mundo y son simuladores del derecho. Solamente en esta sociedad egocentrista lo que buscan es el aplauso, es el reconocimiento. El simulador, como es una persona que no tiene conocimientos, como es una persona que no sabe argumentar, de alguna manera no puede, no se independiza. Siempre va a depender de otra persona que le haga el trabajo. Siempre va a depender de alguien que construya sus argumentos por él. ¿Y saben qué es lo malo, compañeros? Que qué bueno que reconociera el trabajo de la otra persona. Muchas veces ese simulador se adjudica el trabajo. Y dice, miren lo que yo hice, ahí está, ¿no? Ahí están mis argumentos. Cuando la realidad es de que no los formó él. El simulador se aleja del estudio, ¿eh? A ver, ¿qué es lo más importante para él? ¿A quién conoces? La pregunta es, ¿conoces al Ministerio Público? ¿Conoces al juez? ¿Conoces al registrador? ¿Conoces a la persona que está en la dependencia pública? Pero ¿para qué conocerlo? No me interesa conocerlo, lo que me interesa es conocer la ley. Lo que me interesa es aplicarla. ¿Para qué lo quiero conocer? Pero bueno, es la mala praxis legal, compañeros. Y lamentablemente sigue operando en muchas partes esa mala praxis legal. El simulador realiza muchas otras actividades, menos nada que tenga que ver con el campo jurídico. Y será muy licenciado, muy maestro, muy doctor, pero no se enfoca al tema jurídico. Lo que le interesa son los documentos y tenerlos pegados en su pared. Decir, miren lo grande que soy. Ahí está. Eso no trasciende. No es capaz de resolver un problema jurídico.
no es capaz de dar una adecuada asesoría. Y a lo más que se limita es que alguien lo ayude y que se adjudique sin ética su trabajo. Ah, no, hombre, pero eso sí. Ay, su señoría, ¿cómo está? Ay, señor juez, señor secretario, qué bien se ve hoy, qué estudioso es usted, qué excelente persona es. Mire, le traigo este regalito. Compañeros, simulador del derecho. ¿Qué es lo que busca? Solamente apantallar, compañeros. Solamente, pues de alguna manera, una falsa apreciación de la realidad, compañeros. Nada más. Siéntanse muy orgullosos de esta profesión, compañeros, y sientan mucho orgullo de ejercer con mucha dignidad esta gran profesión, este gran ejercicio de licenciado en Derecho, de la formación en una maestría, en un doctorado, el jurista. Ese es el jurista, compañeros. Y rápidamente solamente quiero que ustedes vean la larga tradición de la abogacía a lo largo de la historia, línea del tiempo. Por principio de cuentas, 3500 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, el rey Hammurabi planteó una disposición normativa para todos sus súbditos. Y necesariamente en este momento los sacerdotes eran los únicos que podían interpretar la voluntad de este rey, que prácticamente tenía origen divino. El derecho estaba completamente inmiscuido a la religión. Los sacerdotes eran los intérpretes de la norma, los intérpretes de la voluntad del rey Hammurabi. Pero aquí ya tenemos una disposición de derecho escrito y requeríamos personas que lo interpretaran, que lo argumentaran. Aquí tenemos ya el nacimiento de la abogacía como tal, de la interpretación de la ley. 1500 años antes de Cristo, en la India, el Manava Dharma Sastra contiene la conducta civil y religiosa que debe seguir el hombre y el castigo sobre el mantra de que si una persona no cumple con la voluntad de los dioses, pues de alguna manera es una persona que no va a llegar a ese nirvana, a ese punto celestial, ese punto de hacer unidad con Dios. Todavía las leyes inmiscuidas con el derecho, ¿no? Todavía el derecho inmiscuido en la religión. Tenemos también cuando Moisés salió de Egipto y Dios le dio la ley de Dios en el monte Sinaí, la interpretación de Dios. Dios ilustra a su pueblo de Israel a través de la ley de las 12 tablas. Y los sacerdotes seguían siendo los únicos intérpretes de la voluntad de Dios. Esas eran directrices que tenía Dios para su pueblo de Israel. Ahí tenemos estos antecedentes. Tenemos aquí otros datos importantes. 400 años antes de Cristo, en Grecia, es Grecia. Pericles, por ejemplo, se destacó por ser un gran abogado en esos tiempos. Teníamos un tribunal que se llama Areópago, era el tribunal superior. En este tribunal se juzgó por ahí del año 220 a.C. a un gran pensador griego, Sócrates. Este tribunal Areópago lo condenó a beber la cicuta por pervertir a los jóvenes, por transmitirles nuevos conocimientos. Y bueno, Sócrates bebió la cicuta porque se le había perdonado la vida. Pero Sócrates dijo lo siguiente: una vida que no es reflexionada no vale la pena ser vivida. Porque le decían, te perdonamos, pero ya cállate y ya no ilustres más a los jóvenes. Ya no les digas más estas locuras que tú dices. Y entonces, en ese sentido, pues de alguna manera es muy importante mencionar este antecedente. Por aquí veo en los comentarios que qué bueno que lo mencionan. Sí, por ahí como por el 500 años antes de Cristo, el cilindro de Ciro
también fue una parte muy importante donde por primera vez se reconocieron algunos derechos fundamentales. Inclusive imagínense esta cuestión tan importante del rey Darío, ¿no? Que reconoce algunos derechos como la libertad religiosa, como la liberación de la esclavitud, como el tema de que las personas pueden ejercer la actividad que más les convenga y profesar la fe que más se sientan satisfechos con ella. Qué bueno que me lo mencionan, también es un antecedente importantísimo dentro del tema de la evolución de los derechos. Otro tema importante es lo que ocurrió en Roma. Roma, siglo III antes de Cristo, pues tenemos ahí el antecedente de los pontífices y los nobles que interpretaban las leyes que provenían del Senado. Esto durante la época de la República en Roma. Después la República cae y entramos en una parte del Imperio Romano, en donde ya tenemos a los primeros profesionales de las leyes, los llamados abocati. Abocati, que eran los que ejercían la abogacía, y Justiniano, que fue un gran emperador romano que se dedicó a la compilación del denominado Corpus Juris Civilis, señaló cuáles son los requisitos que estas personas deberían de cubrir para ejercer la abogacía. Ya no se le daba a los pontífices, a los nobles, a los sacerdotes. Ahora ya era una actividad profesional a través de esta situación que planteó Justiniano en el Corpus Juris Civilis. Y además se estableció cómo se iba a enseñar el derecho. Déjenme decirles una cosa, compañeros. Por lo menos durante 1000 años en la historia, a partir de esta obra de Justiniano, se enseñó el derecho, Y tenemos las primeras universidades europeas, siglo X, XI, XII, como la de Salamanca, como la Universidad de Bolonia, como la Universidad de Colonia en Alemania, que ya se daban las cátedras de derecho. ¿Cómo se estudiaba? Pues bueno, imaginen que este elemento que aquí menciono, imagínense que este fuera el Corpus Juris. Aquí estaba escrito en latín. Todo esto estaba escrito. Estas escuelas se llamaban de los glosadores y después también se constituyó por los posglosadores. Lo que hacían los glosadores es que hacían comentarios aquí al margen. Esas eran las primeras universidades, Comentarios al margen del Corpus Juris. Cómo se enseña el derecho. Y los posglosadores hacían glosa de estas glosas que se habían señalado con antelación. Así se enseñó el derecho, compañeros. Y es una parte muy importante de la formación profesional. Denme un minutito nada más para cambiar mi cámara ya para llegar a esta última parte, compañeros. Un segundito, por favor. Muy bien, entonces esta era una parte muy importante de cómo se enseñaba el derecho en estas grandes universidades. Y era una carrera muy importante, compañeros. Grandes hombres se formaron como abogados, grandes hombres que construyeron las primeras instituciones importantes en el mundo. También tenemos, por ejemplo, un rey de España llamado Alfonso el Sabio, que a través de las 7 partidas unificó las leyes del reino, leyes que posteriormente fueron la base para la constitución o para la formación de España y la expulsión de los moros. Ya sabemos que posteriormente a eso pues vino la respectiva conquista en América, ¿verdad? Y todos los territorios que conquistaron los españoles cuando vinieron a este territorio. Y bueno, y aquí tenemos también el ejercicio de los primeros abogadil que empezaron a realizar aquí en la Nueva España, en los nuevos territorios que conquistaban. Pero bueno, como no venían tampoco muchos abogados de España, muchos de los catequistas, de las personas que evangelizaban, se convirtieron en expertos en leyes, en la interpretación.
Y además tenemos allí un rey muy famoso por un chocolate llamado Carlos V, que tuvo una idea muy importante y reconoció derechos para las personas de las Indias y se constituyeron las famosas leyes de Indias. Pero bueno, hay otro punto importante. La primera cátedra que se imparte sobre derecho en este nuevo continente, hablo de todo el continente, tanto del norte hasta como en el sur, fue la dictada el de año de 1553, cuando en la Pontificia Universidad de México, se planteó la primera cátedra de licenciado en Derecho, la primera cátedra de jurisprudencia. Y bueno, en 1760 se crea el Ilustre Real Colegio de Abogados de México. En 1867, ya prácticamente con la entrada de la República restaurada y durante el gobierno de este señor que se llama Sebastián Lerdo de Tejada, se funda la Escuela de Jurisprudencia en San Ildefonso, y en 1951 esa Escuela de Jurisprudencia encuentra el grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, todo esto, compañeros, es para que les planteemos la importancia que tiene el derecho en el día a día, la importancia que tiene el derecho en el ejercicio profesional, la importancia que ustedes deben de sentir como abogados, como futuros juristas, compañeros. Esto es la pauta, este es el comentario, y realmente sobre esto es lo que quisimos estudiar con ustedes, platicar, más que nada una plática con ustedes sobre la importancia que tiene el ejercicio de la abogacía en general. Y bueno, pues sin más por el momento, pues prácticamente estamos llegando a esta breve conclusión, estimado maestro, solamente mencionando algunos puntos importantes de algunas frases que me llamaron la atención sobre el derecho. Vean lo que dice Benito Juárez. Dice Juárez sobre la ley: el primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley. Solo debe distinguir la ley el mérito y la virtud para recompensarlos, el vicio y el crimen para procurar su castigo. Una frase muy interesante respecto a la ley por parte del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y tenemos también una frase que se le atribuye a Sócrates sobre la ley. Y vean lo que dice: 4 características corresponden al juez. Primera, escuchar cortésmente. Segunda, dice, responder sabiamente. Tercera, ponderar prudentemente. Y cuarta, decidir imparcialmente. ¿Qué verdad nos dice Sócrates más de 2000 años antes, verdad? Incluso 200 años antes de Cristo, 2200 años con antelación. Muy bien, perfecto. Abogados, y concluimos con una frase de Montesquieu que nos dice lo siguiente: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Pondera el derecho natural. Pondera los derechos de las personas antes que cualquier otra disposición. Y bueno, prácticamente de esto se trató esta breve charla que tuvimos con ustedes, estimados abogados. En alguna pregunta estamos listos para contestarlos. Maestro Velasco, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Héctor. Gracias por esta exposición tan clara, tan importante sobre la importancia del derecho en la vida cotidiana. A continuación, procederemos a leer las preguntas que ya han formulado algunos compañeros y empezaremos con Teresa Saomi López Chávez. Nos dijo: en la antigüedad se menciona que Ulpiano era el mejor jurista,
Sin embargo, en la Edad Media se habla de Bartolo de Sassoferrato. Sassoferrato, ajá. Desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor jurista o en qué cambia su punto de vista de ser jurista? Ok. Fíjese que es una parte muy importante. Realmente Ulpiano tiene una labor muy importante en el tema de la construcción de las llamadas constituciones imperiales en Roma. Y Ulpiano es un gran jurista porque a él se le debe mucho de los principios que rigen el día de hoy al derecho civil. Pero Sassoferrato tiene también una atribución muy importante en la modernidad del derecho por la interpretación que Sassoferrato le hace al Corpus Juris Civilis y además el tema de la importancia, por primera vez ya se plantea en Europa, del derecho internacional, ¿no? Del derecho de gentes. Cada quien tiene su importancia histórica, ¿no? Cada quien tiene su relevancia. Yo no podría decir cuál es más importante que otro. Creo que, por ejemplo, Ulpiano tiene gran importancia en las estructuras primarias del derecho civil y Sassoferrato, sobre todo, su importancia radica en el derecho internacional. Como podríamos decir que Justiniano se le debe la gran compilación que se realizó sobre el derecho. Cada quien en su momento histórico hizo grandes aportaciones. Y creo que ambos son excelentes juristas y son partes muy importantes de lo que hoy estudiamos como ciencia del derecho en particular. Muy bien, maestro. Gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Carlos Díaz, nos dice así: ¿por qué el derecho se transforma constantemente? ¿Es conforme a las condiciones de la sociedad o del pensamiento humano? Ok, es una pregunta sumamente interesante y voy a decir por qué. Cuando Kelsen planteó su teoría pura del derecho, lamentablemente algunas personas malinterpretaron el sentido que Kelsen le dio a la teoría pura. Y en ese sentido se llegó a ponderar de que la norma establecía todo el orden, de que la norma construía una nueva realidad. Bajo este supuesto, la validez de una norma la daba siempre y cuando se haya sido creada de conformidad con la norma fundamental, con la norma que le daba origen. Entonces imaginen este supuesto. Tenemos que en el año de 1933 se crean unas llamadas leyes de Nuremberg. Y estas leyes de Nuremberg establecían un tema importantísimo, el tema referente a algunos derechos de los judíos en temas de propiedades, en temas académicos, en temas de participación ciudadana, pues fueron limitados. Las leyes de Nuremberg quitaron derechos a este grupo. Y en ese sentido, ¿por qué lo explico? Porque si nos vamos a la rigidez del derecho positivo, lamentablemente podemos llegar a estas injusticias. Podemos llegar a regímenes nacionalsocialistas, podemos llegar a regímenes dictatoriales como el Estado fascista italiano, podemos llegar a regímenes de alguna manera dictatoriales como el de Stalin en la cortina de hierro de la Unión Soviética, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que debe ponderar el derecho? Mucho se hace la pregunta, ¿qué debe? ¿La sociedad se adapta al derecho o el derecho a la sociedad? Y la respuesta tendría que ser que conforme vaya cambiando la sociedad, el derecho tiene que venirse transformando, porque el objeto del derecho es garantizar el bien común de esta sociedad, de esta colectividad. Por eso creo que el punto referente es que el derecho tiene que adaptarse a las necesidades sociales. Y por eso cuando hablamos de eso, de esta construcción de la norma, hablamos de la problemática social, llamada el hecho social. Hablamos de que este hecho social, para que sea efectivo, se va a transformar en una ley, en una norma. Y lo que buscamos cuando creamos la norma es de que la norma sea justa. Estos son los principios que creo que nosotros tenemos que buscar cuando constituimos la norma.
y por eso la norma tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad, pero tomando en cuenta estos tres elementos: el hecho social, como lo mencionamos aquí, el tema de la promulgación de la norma y el tema axiológico de la justicia. Esa es la parte que nosotros tenemos que tomar en consideración, abogados. Muy bien, maestro. Gracias, maestro Héctor. La siguiente pregunta es de María Pérez y dice: ¿el derecho es aplicable a las comunidades indígenas autónomas, como algunas que hay en nuestro país? Ok, también excelente pregunta, y me da gusto escuchar a preguntas de ese nivel, porque también ello implica el tema de exigencia que ustedes van a tener con sus maestros, y es muy bueno. Ahí les va. Artículo 2 de la Constitución. Nos habla de que la Constitución va a garantizar el respeto de los usos y costumbres. ¿Qué son las costumbres jurídicas? Las costumbres tienen dos elementos que nosotros tenemos que destacar a continuación. La costumbre es una conducta reiterada. Y esa conducta reiterada es considerada por una comunidad de cumplimiento obligatorio. La Constitución reconoce los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 2 de nuestra Constitución. Pero hay un punto que tenemos que tomar en consideración. Estos usos y costumbres no pueden ir en contra de la Constitución, los tratados internacionales y las normas que emanan del Congreso de la Unión. ¿Sí? Esta sería la limitación a los usos y costumbres. Que estos usos y costumbres no sean contrarios a la Constitución, que estos usos y costumbres no sean contrarios a los tratados internacionales y que no sean contrarios a las normas que emanan de la Constitución. Más o menos esta sería la pauta que les mencionaría sobre este tema de los usos y costumbres, maestro. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta la elabora Sandy y dice: ¿el derecho se aplica o se negocia? Se debería aplicar, maestro. Ese es el punto principal. Se debería aplicar porque el derecho tiene estos elementos. Lo van a ver ustedes. El derecho es bilateral, el derecho es imperativo y el derecho es coercitivo. Bilateral porque se requiere por lo menos la interacción de dos o más partes, necesariamente. No puede haber una relación de derecho con una sola persona. Necesariamente requeremos dos o más partes. El derecho es imperativo porque cuando la autoridad lo aplica, no pide el consentimiento del gobernado. No dice si estamos o no de acuerdo con la aplicación de la norma. El derecho se aplica porque esa es la potestad, porque esa es la facultad que tiene la autoridad. Y es coercitivo por lo siguiente: porque se da el uso legítimo de la fuerza del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Esto le da eficacia al derecho. Si yo lo negocio, ¿qué problema va a haber? Le quito efectividad al derecho. Ya no lo voy a hacer eficaz, porque entonces va a estar a la presión social. Si no me das este derecho, te cierro una calle. Si no me das este derecho, voy a hacer una marcha y voy a hacer desmanes en la calle. Me voy a manifestar, voy a estar en contra, voy a ponerme en la plancha de la Constitución. Y lamentablemente eso no es derecho. Si nosotros ponderamos por la impartición de justicia, tenemos que ir por el canal institucional, por la aplicación y de hacer efectivo el derecho, garantizar la tutela de las demás personas, porque a final de cuentas el derecho también busca otro objetivo principal, por encima
del interés individual está el interés colectivo. ¿Sale? Si yo tengo que ponderar, yo primero garantizo el interés colectivo por encima del individual. Porque entonces, ahora sí, que ¿cuál es el objeto de la norma si no hay una consecuencia? Por eso no se negocia, se tiene que aplicar. Y entiendo la pregunta porque últimamente estamos pues una cuestión de, pues como que negociar la norma, si la aplico o no. A ver si me quieren entender o no sobre la norma. Si soy autoridad, se supone que tendría que ser el ejercicio del derecho para hacerlo efectivo, porque si no, lamentablemente, si lo permitimos, pues al final de cuentas la norma se va a seguir vulnerando. Maestro Velasco. Muchas gracias, maestro. Ya para ir cerrando, una última pregunta. Nos dice Teresa Saomi, en la línea del tiempo, ¿por qué no se hace mención del cilindro de Ciro? Si en la materia de derecho romano nos hacen mención del mismo, incluso antes de la ley de las 12 tablas. Ok, muy bien, sí, y es un comentario muy atinado de Teresa, porque sí, es evidente que el cilindro de Ciro tuvo una gran implicación en lo que era lo que conocemos como Babilonia, en esta cuestión referente sobre cuando el rey Darío llegó a convertirse en un rey pues garante de derechos, abolió la esclavitud que existía en Babilonia, reconoció la profesión, la libertad que tenían las personas de profesar otras religiones, estableció libertades contractuales, trató de hablar de una igualdad entre las distintas comunidades que se encontraban dentro de Babilonia. Y creo que fue un gran avance para los derechos humanos el tema del cilindro de Ciro. Inclusive es un antecedente importante cuando estudiamos los derechos humanos, hablar como antecedente del cilindro de Ciro, porque tenemos estos derechos tan básicos, tan importantes, que se reconocieron inclusive, como nos menciona Naomi, antes de la ley de las 12 tablas. Y por eso tiene una trascendencia fundamental en el estudio y en el reconocimiento de derechos humanos. Y gracias por su aportación. Eso vale mucho la pena porque al final de cuentas los alumnos también construyen el derecho, construyen las clases, construyen el pensamiento jurídico. Y hay que seguir siendo críticos, compañeros. Vale mucho la pena estas críticas, estos comentarios, estos argumentos porque fortalecen las sesiones que vayan a ustedes ir desarrollando con el transcurso del tiempo. Maestro, lo escucho. Gracias, maestro Héctor. Bueno, pues fue la última pregunta, una mención de Josué Bernardo Ordaz, haciéndole una mención sobre su exposición muy clara y tocando temas muy relevantes. Es así. Muchas gracias. Es así como vamos a agradecerles a todos, haciendo una mención especial a todos los compañeros que se conectan de distintos puntos en nuestro país, Zacatecas, Chihuahua. Y tenemos algunos casos que observamos, que vemos, que incluso están conectados en dispositivos móviles mientras se están desplazando de un lugar a otro. Eso habla muy bien de una persona que está buscando prepararse, que tiene la fe en el conocimiento y sobre todo las ganas siempre y la apertura por el conocimiento. En este sentido, les agradecemos mucho esa atención, esa forma en que todos ustedes han estado en esta masterclass sobre la importancia del derecho en la vida cotidiana. Nos vamos despidiendo, no sin antes volverles a mencionar, próximo 5 de diciembre iniciamos la licenciatura en Derecho. Tienen los datos de... Maestro, se está cortando su señal. Ustedes, permítanme un momento. Ya se escucha bien. Ya está. Creo que ya está. ¿Cómo me inscribo? 5527 02 25. No se preocupe, le repetimos. Es el número 552702-2500 de la licenciada Lisbeth Telles.
Muchas gracias, Francisco, gracias. Muchas gracias. Es así como cerramos. Agradecemos a todas y todos ustedes su atención, su asistencia. Los esperamos que formen parte de la comunidad que hoy tiene la Universidad Valle Dorado. Nos daría mucho gusto tenerlos como alumnos. Y por supuesto, nos despedimos agradeciendo, como siempre, al maestro Héctor Martínez, tan brillantes exposiciones y con esa claridad y vocación que denotan el gusto por la enseñanza. También, por supuesto, les queremos enviar un abrazo, como se estila hoy a la distancia, un abrazo fraterno, deseando que todos en el lugar que se encuentren tengan algo positivo en lo profesional y en la salud. Yo fui Jorge Velasco, gracias a Francisco González por ayudarnos a que esta transmisión fuera posible y por supuesto también a Lisbeth. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y seguramente los veremos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias, maestro Velasco. Gracias, Francisco. Gracias. Ahí Gracias, veo profesor. a muchas, me da mucho gusto ver a muchas personas. Alexis, muchas gracias. ¿Cómo está, licenciada? También tenemos ahí a Eli Velázquez, a Timoteo, a Alan Cervantes, Guevara, Edwin. Saludos, Alcatel. Bueno, también tenemos ahí algunos sin nombres. Daniel, hola, ¿qué tal? Ricardo Martínez. Lisbeth, ¿qué tal? Un placer saludarte. Neftali, mucho gusto también. Manuel Reyes, Gabriel, Pedro, Carlos, Elizabeth Arroyo, un fuerte abrazo. Teresa Saomi, muchas gracias por estar con nosotros. Janet Luna, Jesús Medina, Guadalupe Acosta, Rogelio Tenorio, Noé Ramírez, Andrea Pabello, Juan Manuel Bautista, César Cortés, Montserrat, Kimberly, Elizabeth, Juan Carlos, Máximo Alatriste, Sandy, Romualdo, Martín Hernández, Rodrigo Osorio, Miguel Ángel, Arcelia, Claudia, Karen, Verónica, Alfredo, Daniel, y bueno, no se me vaya a olvidar ninguno, Karen, Verónica, Margarita, Ara, Jonathan, Josué, bueno, todos un fuerte abrazo, compañeros. Muchas gracias, maestro Velasco, por esta oportunidad de charlar con los compañeros. Maestro licenciado Francisco, también un fuerte abrazo para usted. Licenciada Gracias, Lisbeth, profesor. gracias por hacer posible esta transmisión, esta sesión con ustedes. Y a todos ustedes, compañeros, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estos tiempos por este tiempo que nos regalaron, por esta atención que tuvieron ustedes para escuchar esta humilde plática y, como siempre, de corazón se los agradezco. Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, profesor, muchas gracias. Hasta Muy buena luego. noche para todos. Gracias. Excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco. Se lo agradezco. Muchas gracias a todos. Profesor. Cuídese mucho, que tenga muy buena noche. Muchas gracias, compañeritos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy bonita Gracias, noche. Liz. Gracias, Liz. Nos vemos, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, licenciado Francisco. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Adiós, Igualmente compañeros. para todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo.